En este vídeo vamos a aprender a utilizar de una forma básica las tablas. Las tablas son un elemento importante dentro de un documento porque nos va a permitir clasificar datos, hacer horarios o incluso podríamos hacer un menú semanal. En nuestro caso vamos a utilizar la tabla para hacer el tríptico y distribuir el texto en él. Si quieres insertar una tabla, simplemente tienes que ir al menú, a la opción tabla, insertar tabla y te aparecerá esta ventana. En ella vas a poder elegir el número de columnas y el número de filas que tiene tu tabla. Al darle a insertar aparecerán 6 rectángulos distribuidos en 3 columnas y 2 filas. Cada uno de estos rectángulos se llama celda. Si insertas el texto en cada una de las celdas, vas a poner el texto en cada una de las columnas que va a tener tu tríptico. Y te va a ser muy fácil distribuir cada uno de los textos, porque vas a poder controlar el alto y la distribución de los mismos. Tienes que tener cuidado a la hora de imprimir el texto, pues si te fijas, aquí vas a tener la columna 1, aquí la 2, aquí la 3, aquí la 4, aquí la 5 y aquí la 6. Si te fijas, es una forma distinta de hacer lo que conseguíamos con las columnas en el vídeo anterior. Te dejamos la opción de que elijas lo que tú quieras.